Y esto es muy interesante, a mí me gusta siempre hablar de este asunto de Parral, porque Parral es uno de los puntos del Estado donde participan muchos voluntarios apoyando el régimen de Porfirio Díaz. En realidad, el mayor número de defensores de la plaza de Parral no son militares, son voluntarios, porfiristas. Y me gusta decirlo porque muchas veces como que damos por hecho que el régimen de Porfirio Díaz estaba aislado, estaba repudiado por todo el pueblo. Sí había un consenso, pero también había una base social de apoyo al porfirismo. Y quizá Parral, en todo el estado, es una de las ciudades donde podemos analizar con más detenimiento esto. No en balde, en Parral surgió una de las novelas más importantes sobre la época porfirista, precisamente la que escribió Salvador Prieto Quimper, El Parral de mis recuerdos, donde se retrata como una panacea, como un lugar idílico, la ciudad de Parral, donde convive la cultura con la educación, con las ideas políticas liberales, etcétera, etcétera. Bueno, pues en Parral, a diferencia de lo que va a pasar en San Isidro y en muchos otros pueblos del noroeste del estado, en Parral no vamos a encontrar una cultura militar. Guillermo Vaca no es un militar, no está muy claro en la historia cuál es la causa de que tiene que esconderse en una cueva durante varias semanas. Se dice que herido, pero hay una versión de que en realidad se tuvo que ocultar en la cueva porque estaba lleno de rozaduras por la falta de costumbre de andar a caballo. Y en esas condiciones es asesinado y su cuerpo es encontrado en enero, abandonado, sin los fondos que había reunido para la revolución, etcétera, etcétera. Y este escrito nos remite inmediatamente a otro que presenta Edelmiro, que titula La última palabra del jefe político de Guerrero. Bueno, a diferencia, y por eso quise referirme a Parral, a diferencia de Parral, Guerrero fue sitiado desde finales de noviembre por las tropas orozquistas y finalmente cae la plaza el 4 de diciembre y el 5 de diciembre Urbano Sea, el jefe político, escribe un oficio dirigido al secretario de gobierno, pues donde le explica cómo cayó la ciudad, etcétera, etcétera, y poco tiempo después Urbano Sea, por una situación un poco confusa, es ejecutado en un juicio que encabeza Abraham Oros y se escribe de esta manera una de las primeras ejecuciones políticas importantes de la revolución. Bueno, miren, creo que me estoy ya extendiendo mucho y voy mejor a cortarle aquí, me voy directamente a los telegramas. Todos los documentos, les adelanto, todos los documentos que presenta Edelmiro, entre ellos el de Guadalupe Gardea, uno de los revolucionarios muy importantes, poco conocidos, son, como les digo, muy importantes. Ya remitiéndome a los telegramas, pues debo decirles que gracias al apoyo de Diana Bueno, ella se puso a contar uno por uno todos los telegramas y de esa manera puedo decirles que son 349, no sé, ¿coincidimos o tú contaste más o menos? No, más bien. Si son diferentes, está Diana para que le reclame. Dale. Ahorita son 349 telegramas. Quise contarlos no nada más porque sí, quise contarlos porque les quise mostrar a ustedes cómo de estos telegramas, entre la quinta y la sexta parte, son telegramas en los que está involucrado Enrique Krill, ya sea como receptor o como el que escribe telegramas. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues miren,
Yo aquí le voy a sugerir a Edelmiro que un día de estos, cuando tenga tiempo, viaje a la Ciudad de México y se vaya unas semanas, unos meses con gastos pagados a alguna institución para que recopile todos los telegramas del Archivo de Relaciones Exteriores. Ahí en el Archivo de Relaciones Exteriores va a encontrar una gran cantidad de los telegramas que recibió Enrique Creel desde Chihuahua, pero antes del 20 de noviembre de 1910. Telegramas que empezó a recibir Enrique Creel meses antes de que tuvieran lugar las elecciones de julio, donde los jefes municipales, jefes políticos, le advertían a Enrique Creel del peligro que había, sobre todo en Guerrero, en Casas Grandes y en Parral, de que se perdieran las elecciones. Y en estos telegramas vamos a encontrar cómo le piden a Enrique Creel que gestione más tropas para el día de las elecciones, el primer domingo del mes de julio de 1910. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Enrique Creel es el receptor de los telegramas de Chihuahua si hay un ministro de guerra y si hay un presidente de la República? Aquí hay una gran incógnita que a mí siempre me ha llamado la atención. Enrique Creel es ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué tiene que hacer un ministro de Relaciones Exteriores gestionando más tropas, más armas, dándole consejos a los jefes políticos de que después de las elecciones metan a la cárcel al profesor fulano de tal que en Ojinaga anduvo agitando a la gente, o que en Chihuahua dé de baja a tales maestros, etcétera, etcétera? Porque finalmente así es. Después de las elecciones de julio se desata una persecución contra todos los ciudadanos que sobresalieron como organizadores antirreeleccionistas, y Enrique Creel, con su espíritu represor que viene mostrando desde 1906 contra los magonistas, Enrique Creel indica a las autoridades qué tienen que hacer con todos esos agitadores que anduvieron promoviendo la candidatura de Francisco Ignacio Madero para las elecciones. Bueno, entonces, decía yo, aquí la gran incógnita es por qué Enrique Creel es el receptor de las quejas, de las demandas, de los auxilios que le piden las autoridades de Chihuahua, desde el gobernador hasta el más humilde jefe municipal de cualquiera de los pueblos del estado de Chihuahua. Hay dos posibles o dos razones juntas. Una, que Enrique Creel era el gobernador constitucional en ese momento. Había ganado las elecciones de 1907 para el periodo de 1907 a 1911. Pero además hay una hipótesis que yo he estado trabajando, y a lo mejor no soy el único, ¿verdad? Pero hay una hipótesis en el sentido de que Enrique Creel fue pensado en algún momento por Porfirio Díaz como un sustituto para la presidencia de la República. Hay un dato que no deja de ser interesante. En 1904, Porfirio Díaz modificó la ley cuando ya Enrique Creel estaba entre sus hombres de más confianza. Porfirio Díaz modificó la ley para dejar abierta la posibilidad de que el ministro de Relaciones Exteriores fuera presidente de la República. ¿De qué manera? Si el vicepresidente de la República no podía asumir la presidencia ante la ausencia del presidente nombrado, entonces el cargo le correspondía al ministro de Relaciones Exteriores. Esta fue una modificación que interpuso Porfirio Díaz en 1904, y para 1908, después de haber sido jefe diplomático de México en Estados Unidos, Enrique Creel era nombrado ministro de Relaciones Exteriores. La otra situación es que en estos días en que estalla el movimiento, Porfirio Díaz tenía una enfermedad que no le permitía estar al tanto y al frente de todo lo que estaba pasando. Entonces, durante ese periodo es Enrique Creel el que recibe, como les decía antes, todas las quejas y los llamados de auxilio. Entre los telegramas que nos entrega ahora Edelmiro en su libro, tenemos 36, 49, 53, 55 telegramas en los que aparece el nombre de Enrique Creel.
Y ya para terminar, les quiero decir que de todos los telegramas, el mayor número de estos tiene que ver con Ciudad Juárez, Ciudad Guerrero y Chihuahua. Hay también telegramas de Chinipas, Bustillo y Matachic. La revolución no fue un proceso homogéneo en todo el país, ya lo sabemos. Era muy diferente los reclamos en el estado de Morelos en comparación con los reclamos del estado de Chihuahua. En Morelos, el primer acto revolucionario tiene lugar en marzo de 1911, en Chihuahua, 19 de noviembre de 1910, documentado. Pero no solamente a nivel nacional encontramos diferencias entre Sinaloa, Yucatán, Coahuila, Durango, sino que dentro mismo del estado de Chihuahua vamos a encontrar una heterogeneidad. Y a través de los telegramas vamos a ver cómo de cada distrito se planteaban situaciones diferentes. Nada más para dejar así como una pista de adelanto, yo catalogo el movimiento de Guerrero, del distrito de Guerrero, que agrupa a muchos pueblos, de donde surgieron grupos revolucionarios inmediatamente después de la convocatoria de Madero, donde se habían nombrado clubes antireeleccionistas. En todos estos pueblos, grupos de 15, de 20 ciudadanos armados que sabían manejar las armas, se incorporaron al movimiento que poco a poco fue adquiriendo la dirección Pascual Orozco, porque Pascual Orozco no fue nombrado inmediatamente. Primero fue nombrado Albino Frías y pocos días después Pascual Orozco fue asumiendo la dirección. Bueno, este es un movimiento que podríamos definir como un movimiento que tiene sus antecedentes en los campañadores, sus antecedentes militares en los campañadores que lucharon y aprendieron a manejar las armas y a organizarse en grupos contra las incursiones apaches. Había una cultura, había un conocimiento y había armas. Esa es la característica. En Galeana y particularmente en Casadrandes tenemos otro tipo de movimiento. Tenemos un movimiento influido especialmente por el Partido Liberal Mexicano. De hecho, en Casadrandes se forma un grupo revolucionario completamente autónomo de Francisco I. Madero, encabezado por Praxedes Guerrero, que es otro de los puntos que está pendiente de recibir un tratamiento adecuado, porque ese grupo de Casadrandes se desdibuja, se deshace después del 30 de diciembre, cuando han logrado su primer triunfo importante tomando Janos, y cuando el triunfo precisamente se ha materializado, en ese momento cae muerto Praxedes Guerrero, uno de los principales dirigentes revolucionarios de ese momento. Esto es Casadrandes, que ya había participado varios ciudadanos de ellos en el intento revolucionario de 1906, en el ataque a Palomas de 1908, y que trae una gran trayectoria en relación con los movimientos magonistas del otro lado de la frontera, donde muchos habitantes de Casadrandes, de Galeana, transitaban a trabajar en las minas de Estados Unidos y luego regresaban a Casadrandes, y ellos se encargaron de conformar este movimiento. Entonces, Casadrandes, Guerrero, y el otro polo, Parral, un movimiento más bien de ideas, un movimiento de gente pacífica que venía distinguiéndose como una ciudad con muchas actividades liberales, culturales, desde 1876, en que se fundó ahí la primera sociedad mutualista del estado de Chihuahua. Entonces, tenemos estos tres focos y, por supuesto, el
de la capital del Estado. Entonces, como una propuesta para abordar el estudio de la revolución en Chihuahua, tenemos que partir de, cuando menos, estudiar de manera separada estos 4 focos que tienen sus propias características, que tienen su propio origen, su propio desarrollo y su propia consecuencia después del 20 de noviembre. Y el libro de Edelmiro, con los telegramas que ya he citado en tantas ocasiones, también contribuye a mostrar esa diferencia. Muchas gracias.